largo, sí, mañana sale de aquí. Light, ¿no? Sí. Senador, muchísimas gracias por esta entrevista para TV Azteca. Quisimos preguntarles sobre los puntos medulares que cambian finalmente con estas leyes secundarias y con todas las reformas que han estado haciendo. Si nos puede hacer una síntesis de los principales cambios que contiene esta ley. Mira, en primer lugar, se legisla en materia de candidaturas independientes. Se les da acceso a las prerrogativas de radio y televisión y de financiamiento público. Se quita todo límite, puede registrarse cualquier número de candidatos que reúnan los requisitos. Me parece que ahí se cumple con un precepto constitucional en que estábamos en falta. Se amplía las facilidades para los mexicanos que viven en el exterior para emitir su voto. Se establece que durante 3 meses en todos los consulados y embajadas se va a poder registrar los mexicanos, obtener su credencial para votar allá y entrar al listado nominal. Podrán emitir su voto por correo, llevarlo a los consulados, a las embajadas o hacerlo de manera electrónica. Se dan todas las facilidades. Hay que recordar que en la elección pasada votaron 40,000 mexicanos en el exterior. Esperamos que aumente considerablemente ese número. En materia de equidad de género, no solamente se cumple con la norma constitucional de garantizar que la mitad de las candidaturas sean ocupadas por cada uno de los géneros, sino también que los distritos ganadores sean distribuidos equitativamente, de tal manera que no haya un sexo que esté afectado. En materia de prorrateo, que fue un tema que causó mucha polémica en la elección pasada, los esquemas de simulación para aumentar el gasto, se establece que solamente habrá prorrateo o en campañas genéricas, que cuando no se mencionan nombres, vota por los diputados o candidatos a diputados, o en términos generales se podrá distribuir parejo, o en el caso de cuando intervenga un candidato, necesariamente habrá un porcentaje que absorbe ese candidato. No podrá, vuelve al origen del prorrateo, que es cuando 2 candidatos se juntan para hacer conjuntamente su propaganda. Hay temas importantes, no hay que olvidar que el objeto central de la reforma es homologar la calidad, la confiabilidad de los procesos electorales estatales con respecto a lo que existe en el proceso federal. Esos son los puntos centrales y desde luego pues este modelo nuevo que creó la Constitución de un Instituto Nacional Electoral que absorbe algunas de las funciones que tenían antes los estados, como es la geografía, la determinación de las casillas, que en materia de casillas en las elecciones concurrentes, que ya hay varios estados que tienen elecciones concurrentes, va a ser una sola casilla, es decir, la gente va a hacer una sola cola y va a pasar una sola casilla y le van a dar las boletas de la elección local para gobernador, para lo que sea, y de la elección federal para diputados y bueno, en este caso para diputados. El INE solamente digamos que organizará las elecciones locales a petición de los estados o será ya un hecho que tendrá que intervenir la INE? Mira, es uno de los temas que más se discutió, que son los temas de delegación. El INE podrá delegar las facultades que son exclusivas del INE, pero solamente analizando caso por caso, estado por estado y función por función, y requiere una mayoría calificada de 8 votos. Pero también podrá firmar un convenio con un estado para que el INE organice todas las elecciones. Me parece que es muy poco probable que eso suceda, y también podrá traer algún asunto que está en el ámbito de los estados, que es competencia de los estados, para resolverlo acá con el ánimo de determinar un criterio. Y eso es una herramienta muy útil que permitirá que las cosas se resuelvan de la misma manera en todo el país. Pongo un ejemplo. En un estado de repente se establecen ciertas normas con respecto a actos anticipados de campaña. Se dice, fulanito, te voy a sancionar porque tú estás haciendo actos anticipados de campaña. Y esas mismas actividades que hizo en otro estado no son sancionadas. Entonces el INE podrá atraer uno de estos asuntos de un estado para resolverlo y que su solución genere un criterio que vincule a los demás estados de cómo debe resolverse el tema. Senador, en esta pasada elección hubo muchas sospechas de que en los gastos de campaña hubo excesos y finalmente no eran sujetos para anular una elección. Esta vez sí un exceso en los gastos de campaña podrá anular la elección. Aquí hay 2 temas. Uno, lo que ya platicamos del prorrateo, que había una simulación, un evento de cierre de campaña en un estadio y la campaña presidente, que era la que salvaba 1,000 pesos, y el resto del costo repartido entre los candidatos a diputados de 2 partidos, porque estaban coaligados. Ese tema de simulación se corrige. Adicionalmente se establece causales de anular una elección
Cuando se rebase el tope de gastos de campaña en más de un 5%, se puede anular la elección. Aquí no hay de otra, de que, bueno, pueden apelar o demás, porque eso es una medida muy fuerte, ¿no? Esta es una norma constitucional. Si rebasa la elección por más si rebasa el tope de gastos de campaña por más del 5% y la diferencia de la elección fue también por un margen menor de 5%, automáticamente se anulará la elección. Esto para presidentes, gobernadores y en general para... Esto en cualquier elección. ¿Cómo quedan las candidaturas comunes? Ese tema quedó a nivel federal no contempladas y en los estados se podrán aplicar conforme la legislación local establecen. Hay algunos estados que tienen esa legislación, esa posibilidad, pero lo que es importante es que se anulan las coaliciones que había en los estados en donde no se presentaban en la boleta separados y permitían convenios en donde se transferían votos y que distorsionan la voluntad de la gente. Eso queda estrictamente prohibido transferir votos y esto mejorará mucho la representación en el país. Oiga, entonces finalmente pues no hay como que ese gran paso, ese gran salto de la democracia cuando no hay posibilidad de que para presidente de la República haya candidaturas comunes, ¿no? Bueno, es un tema que nosotros estuvimos discutiendo, lo dejamos pendiente, siempre llegas a una decisión, lo vamos a pelear mañana, pero llegas a una decisión, todos los avances y la posibilidad de que los procesos electorales del 2015 se organicen con las nuevas reglas que fijó la Constitución en la reforma que hicimos el año pasado, para nosotros es muy importante y no le íbamos a poner en riesgo por un tema por el que no pudimos consensar. Pero dicen que darán el pleito, la pelea en el pleno mañana. Espero que sea pelea y no pleito. ¿Hay posibilidad de que ganen? Bueno, no lo sé, es difícil. Oiga, una última cuestión. Para el INE, ¿cómo va a elegir o cuál será el procedimiento para elegir a los consejeros locales o magistrados, miembros de los tribunales locales? Los magistrados los elige el Senado. Pusimos dos normas. Una, todos los estados que van a tener elección en el 2015 tendrán que estar electos los magistrados por el Senado y los 9 integrantes de los organismos locales con una fecha límite para que puedan organizar el próximo proceso electoral. En el caso de los consejeros de los organismos locales que organizan elecciones, el INE establecerá una convocatoria pública, hará una preselección y por cada vacante hará una lista de 5. La suma de todas esas listas, de hasta 5 nombres, la suma de todas esas listas se someterán a consideración del Pleno del INE, de los 11 votos, y quienes reúnan los 8 votos serán nombrados de manera escalonada para integrar los organismos locales. Algo concreto, el voto podrá ser ahora, es que se dice que se contemplan diferentes formas de poder llevar a cabo el voto, ¿no? El voto en el extranjero nada más tiene diferentes formas, que es electrónico, por correo o físico en el consulado. Entonces el voto electrónico no aplicaría aquí en las elecciones locales. El voto electrónico no aplicaría para los mexicanos que vivimos en México. ¿Y eso por qué no? Bueno, es un tema que todavía está que todavía no genera la confianza absoluta. Hay que recordar que nuestro sistema electoral se ha construido a base de desconfiar, a veces con razones, y lo que tenemos que encontrar un mecanismo electrónico que nos genera a todos confianza. Pues le agradezco muchísimo. No, al revés. Pues ahí estaremos viendo mañana el debate, ¿no? Ahí estamos.